buenas, Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. El placer es mío. ¿Has visto qué sitio más bonito nos han dejado? Sí. Esto es maravilloso. Me gustaría empezar por el principio directamente. Desde que Lucía es Lucía. ¿En qué momento empiezas a tomar contacto con la danza? ¿Empiezas a introducirte en este mundo? Cuéntame un poco. Bueno, empezó como creo que empiezan muchas niñas cuando son pequeñas. Empezó como actividad extraescolar. Mis padres me apuntaron siendo muy pequeña, que además todavía no cumplía los 4 años, que era el requisito para entrar. Estaban, venga, izquierda o derecha, que si no, no te cogen. O sea, ahí fue cuando aprendí a diferenciar la izquierda y la derecha para poder entrar en las clases. Entonces fue de una manera natural, pero ahí en ese sentido fue como cualquier niña que empieza a bailar. Yo caí en una escuela, yo soy del Puerto de Santa María, entonces en una escuela, bueno, pues en la que todo era muy familiar, empezábamos jugando, recuerdo desarrollar mucho la imaginación, los pañuelos, imaginar que el pañuelo se convertía en un objeto, para mí era un juego. En ese sentido, lo empecé de una manera natural y de una manera, pues, como una niña. Iba a jugar y a pasármelo bien. Pero ya el contacto con la danza y el verlo como arte vino un poco después, ¿no? Después de llevar varios años ya en esa escuela. Y sí es verdad que siempre me pareció algo normal en un futuro poderme dedicar a la danza. Vale. Nunca lo vi como algo raro porque a casa venían pues amigos de mis padres que a veces eran bailadores, entonces para mí era un trabajo normal, era una posibilidad que ni quizás en algún momento llegase si me apetecía, no lo veía algo extraño. Porque tú empezaste con la danza clásica, si no me equivoco. Sí. Y bueno, entiendo que al verlo en Casa del Arte como algo normal, tú entiendo que con 4 años eras muy niña para ver esas cosas, pero tú ya empezabas como a diferenciarte del resto de compañeras que tenías al lado o en algún momento empezaste a notar que tú lo naturalizabas quizá algo más, lo del arte o lo... Cuando era pequeña para nada, al revés. Claro. De hecho siempre he notado... Es que como se ha llevado con tanta naturalidad, nunca he notado diferencia entre el trabajo de los padres de mis compañeras con el mío. Para mí era una cosa muy normal. O sea, que Claro. mi padre llegara de bolo el domingo, ¿no? Era como el que viene de haber cogido el camión. Claro, sí, Venía sí. de currar, yo no tenía conciencia de eso. Cuando ya me hice más mayor y ya tuve 14 o 15 años, sí llegaban las conversaciones de... bueno, tía, pues no sé, porque me tendré que dedicar a... Mis padres quieren que estudie algo de verdad. Ya. Mis padres quieren que estudie algo de verdad, quieren que estudie una carrera. Bueno, pues me imagino que en ese momento pues los padres quieren que los niños tengan una seguridad y por desgracia en este país la cultura no se ve, es que no estamos respaldados, es normal que no se vea Cierto. como un trabajo seguro. Entonces, bueno, sí notaba diferencia cuando estaba en el cole y me preguntaban, ¿pero tu padre a qué se dedica de verdad? ¿Su trabajo de verdad? Y yo decía, no, mi padre es músico. No, pero ¿qué es lo que le da dinero, no? Eso Claro. es un hobby, eso no es un trabajo de verdad. Claro, claro. Y yo no sabía cómo explicarle a mis compañeros del cole que eso era un trabajo y que era normal. Ahí sí notaba a veces esa diferencia, ¿no? Pero por lo demás siempre ha sido, como para mí era normal, siempre ha sido pues un trabajo normal. Sí, yo me refería porque mi padre también es guitarrista, es músico igual que yo, entonces pues me siento identificado con lo que dices. Pero sí que notaba a veces, en mi caso, a la hora del aprendizaje, muchas veces con otros compañeros, o sea, esto no quiere decir que, bueno, ni Sí, que no es que esté mejor ni peor. ni peor ni mucho menos, pero yo a veces sí que sentía ciertas diferencias con el resto de la gente. Por ejemplo, yo la primera vez que fui a clases con mi padre, eran grupales, con más gente, pues claro, yo me senté y yo ya sabía coger la guitarra. Pequeños detalles y yo ahí veía, digo, uy, aquí pasa algo que no entendemos de la misma manera. Incluso a la hora de hablar de música o cualquier historia así, claro, yo me veía un poquito distanciado porque decía, no, ¿qué pasa? No... Sí, a mí en el caso de ya la parte práctica no, porque yo bailo y mi padre no. O sea, Claro, nunca me ha podido claro. enseñar nada de danza. Vale. Ha sido más un aprendizaje de la parte cultural, yo creo, ¿no? Eso es lo que yo siento que sí ha habido ahí una pequeña diferencia, ¿no?
estar familiarizada con ir al teatro, por ejemplo, ¿no? Claro, Yo tenía compañeras que no habían ido nunca a un teatro, no habían entrado nunca. claro. Además, cuando yo era chica, en el puerto no había. Bueno, había un centro cultural, bueno, una sala chiquitita, pero. Y yo decía, ostras, no han ido nunca, ¿eso cómo va a ser? No es como si no has ido, no has visto nunca la tele. Claro, claro, Para mí era como algo así. claro. Entonces sí, pero no era muy consciente hasta que no fui un poquito más mayor. De hecho, no fui consciente de vivir en un ámbito cultural hasta un día, porque para mí mi padre cantaba, mi hermano empezó a tocar la batería, todo era, bueno, pues es que era normal. Claro. Pero sí recuerdo un día, ya más mayor, con 17 o por ahí, saberme las canciones de mi padre, pues claro, de escucharlas, tararearlas y no pensar en lo que estaba diciendo. Y recuerdo un día, escuchando una canción de mi padre que se llama Gualuna, de repente pararme a pensar en el poema y decir, ostras, ¿este es mi padre? ¿Así piensa mi padre? Porque mi padre era mi padre. Claro. No Claro, era, claro, no tiene era diferencia. ni artista ni nada. Y ahí sí dije, wow, qué bonito poder entenderlo desde dentro, ¿no? Tomé un poco de conciencia, decir, o sea, se fija en estas cosas, lo conocí como artista de repente. Claro, claro. Y vivir esas cosas, pues hay veces que, bueno, que no es que te distancies, sino que son vivencias diferentes, me pierdo otras Lógicamente. que tienen mis compañeras que tienen padres que se dedican a otra cosa y que son mundos preciosos igualmente, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, nosotros vivimos esas que son las que nos han tocado. Que son las que nos han tocado y es lo que Y, hay, somos, ¿verdad? y bueno, y no, como además nos gusta el arte, pues es bonito, ¿no? Hombre, claro. Para Y nosotros. hablabas de los teatros. Si ya desde niña tienes esa relación con los teatros, imagino, y ahora volveremos otra vez al pasado, pues imagino que tu relación con los teatros, quiero decir, la primera vez, entiendo los nervios y esas cosas, pero bueno, la primera vez que tú empiezas a moverte ya en teatros y empiezas a ser la artista, es que como que estás muy familiarizada con el espacio y es como que lo llegas a sentir, no sé si tu casa, pero algo que te sigue resultando natural, una forma natural de estar ahí. Sí. Para mí sí, para mí era algo normal. Eso no quiere decir que no me provocara muchísimos nervios, porque igual haberlo vivido, o sea, esa cosa de el no ser consciente, igual me hubiera hecho en los principios ser un poco más desinhibida. Yeah. Tenía mucha conciencia de la responsabilidad que hay cuando se sube a un escenario, claro. Y además esta cosa fea que a veces nos entra, que no sé por qué ocurre, ¿no? De no defraudar ¿cómo se dice? A la empresa familiar. A la empresa. No defraudar, decir, estaré a la altura, no estaré. Eso también de alguna manera te puede hacer daño y te puede cohibir un poquito. No ha sido un gran trauma, ni muchísimo menos, porque ya te digo, he tenido mucho apoyo y mucho amor en mi familia. Pero inevitablemente está ahí, ¿no? Porque quieres seguir representando el cariño que cosecha tu familia. Entonces tú quieres que ese cariño se siga manteniendo. Es una cosa que te la provocas tú, nunca me la ha provocado nadie, ¿no? Pero sería muy falso no nombrarlo porque también existe. Porque existe, claro. Es complicado. Existe. Ahora entraremos ahí en profundidad. Danza clásica, ¿y en qué momento dices flamenco? Pues yo siempre había hecho danza clásica, pero es verdad que el flamenco estaba presente. Estaba presente porque tenía compañeras, tú sabes, en Andalucía es muy típico, compañeras que bailaban. Lo escuchaba por peñas del puerto, por lo que se escuchaba en casa también, que se ha escuchado todo tipo de música, ¿eh? No se ha escuchado solo flamenco. No vengo de una familia súper aficionada, una familia aficionada al arte, pero sí, con gran pasión por el flamenco. Entonces fuimos a ver a Sara Vara porque mi padre es muy amigo y mi madre también de Sara, y yo recuerdo ir al Teatro Falla a verlo, era Mariana Pineda el espectáculo, y sentarme allí en la butaca y empezar y decir, hostia, esto es bailar, qué intensidad, qué pasión, ¿no? Qué rítmico, qué... Se parece más a lo que yo soy, esto, mucho más. Y recuerdo salir y decir, por favor, yo quiero empezar a bailar flamenco. Y mi padre, ostras, estás en el conservatorio de 4 a 9 de la noche estudiando clásico, estás en el instituto por la mañana, bueno, los fines de semana, un sábado, sí, por favor. Y al fin de semana siguiente empecé. Y me enganchó tanto, me sentí tan auténtica, me sentí liberada. Siempre me va pasando por etapas, ¿no? Voy descubriendo cosas nuevas en las que digo, ostras, soy esto.
claro, esto lo compaginas también con la danza clásica, el instituto. Y bueno, tú ya dices que tenías claro que querías, no sé si dedicarte al flamenco, pero bueno, tomar ese rumbo porque tú te sientes tú, ¿no? Ujú. Pero entiendo que hay un momento en el que tienes que ponerte en serio con la cosa, si es que cuando decides, voy a por esto. Sí. ¿Cómo fue? Estuve 2 años compaginándolo. Decidí terminar el grado medio de danza clásica porque quería terminarlo, ¿no? Ya tantos años, es decir, mínimo el título. Y entonces cuando terminé el grado medio de danza clásica fue cuando decidí dedicarme plenamente al flamenco. Y entonces me fui a Málaga, empecé a estudiar con la Lupi, bailaora, empecé a estudiar en el superior, pero ya desde el lado del flamenco. Y ahí fue, yo sabía todo el tiempo que llevaba retrasado, ¿no? En cuanto a flamenco, respecto a mis compañeras que llevaban estudiando todo el grado medio de danza española. Y decidí centrarme esos años a saco, es decir, tengo que recuperar el tiempo perdido. Que no fue perdido porque a mí la danza clásica me ha ayudado muchísimo a avanzar en poco tiempo, ¿no? Pero ahí me dediqué plenamente a eso y fue a partir de acabar el grado medio. Estuve un par de años estudiando las dos cosas y ya me di cuenta, esto tengo que dedicarme todo el tiempo que sea posible. Entonces iba a Málaga, estudiaba en Málaga entre semanas y los fines de semana volví a Jerez y estudiaba con Mercedes Ruiz, que es una bailaora con la que estuve estudiando muchos años también. Entonces, bueno, estaba jornada completa todos los días de la semana. Uf, paliza, ¿eh? Sí, pero tan ilusionada, Ya. tan contenta, tan... Bueno, no sé, creo que la entrega es algo muy bonito, el estar entregado a algo y esos años fueron tan bonitos de descubrir tantas cosas, el aprender es tan bonito. Desde luego. Pero lo que dices es que entiendo que quizá podría, no sé si es el caso, pero podría haber llegado a agobiarte, ¿no? El hecho de decir, bueno, sé que voy retrasada, entre comillas, y es como que tengo que darle porque ya tengo claro que es que voy a por esto, ¿no? Sí. Entonces, quizá ese proceso, hay maneras y maneras de tomárselo. Claro, la primera vez que te subes al escenario, ¿qué? Pues fue porque Mercedes, la bailadora con la que yo estudiaba, me dijo, mira, te tienes que subir ya, hay que probar el material que estamos estudiando. Entonces, yo te voy a montar 2 bailes y nos vamos a presentar a todos los concursos que veamos, no con la cosa de ganar ni nada, como no hay oportunidad de bailar, todos los que veamos por los pueblos de por aquí, te presentas. Y probamos, y vas probando el baile. O sea, no vamos a ir pensando nada de que esto es un concurso, pero como no hay oportunidad. Entonces, pues yo me sentía muy respaldada por ella, ¿no? Y lo notaba, ahí todavía no me vino el agobio. El agobio vino después. Yeah. Ahí estaba muy centrada en avanzar bueno, es que al final he ido como poniéndome, yo sí que me he ido poniendo metas a corto plazo. La primera meta era, ojalá algún día baile un baile. La segunda meta es, ojalá algún día esté en una compañía. Ojalá algún día pueda estar de forma estable en un tablao y dedicarme a esto. Y cada vez te vas poniendo más y más y más y hay veces que se te olvida que lo primero era, ojalá algún día baile un baile. Claro. Entero, un palo, Claro. ¿no? Pero eso es muy guay lo que dices, porque normalmente no sé, pero puede pasar que la primera meta sea el sueño de todo niño. Ojalá y un día llegue a lo más alto. Pero bueno, el hecho de ponerte metas pequeñas creo que hace que no caigas en el intento, ¿no? Claro, a mí yo creo que me ha ayudado el sueño ese de convertirte en una estrella. Me imagino que todo el mundo lo tendrá, pero era secundario. Lo primero era estar centrada en que saliera el baile. Claro, claro. Entonces, bueno, empiezas a ganar concursos, bueno, a No, participar, ganar perdón, no. a participar De ganar nada. a participar en los concursos. Sí. Entiendo que empiezas poco a poco a moverte por allí, por el puerto, a actuar en algún sitio, peñas Luego y tal. salieron a raíz de los concursos, me vio el director de la Federación de Peñas de Cádiz y me dio un montón de peñas por la provincia. Fui probando esos bailes, cada vez tenía un baile más, pues así ¿Y poco a poco. qué edad tenías ahí? Pues ahí tendría 19, 20 años. Claro, si es que... Ahí tendría 20 años y es que yo venía también además con mucho... Lo que te digo, yo no soy una niña que se ha subido al escenario con 13 años, como en el flamenco Claro. es muy típico. Porque es que yo lo que hacía era otra cosa cuando tenía esa edad.
Cuando realmente yo noto que llega el decidirme a dedicarme de manera profesional a esto, es cuando me vengo a Madrid. Vale. Porque ya digo, venga, tengo que probarme, tengo que intentar trabajar de una manera más seguida, tengo que verme entre un montón de gente de mi edad que esté bailando, y entonces me decido venirme a Madrid con 25, 24, 25 años. Y ahí es donde ya empiezo de verdad a estar de una manera continua en el tablao, ir a clases, amor de Dios. Ya venía de un Sí. estudio a diario, pero bueno, de estar sola ante el peligro, sin la protección de tu profe, ¿no? ¿Y te costó esa decisión? Mucho. ¿Por qué? Porque quería mucho a mi maestra con la que estudiaba, confiaba mucho en ella, no quería que pensase que la abandonaba. Estaba bien donde estaba, había avanzado mucho, no sabía si viniendo aquí iba a ser lo correcto. Entonces me costó decidirme, pero al final, bueno, hubo varias circunstancias que se dieron y decidí, y me alegro muchísimo. Sí, no. Sí, me alegro mucho de haberlo hecho. Porque el cambio, con muchos artistas que hemos hablado ya y suele pasar, es decir, es que voy a Madrid, o sea, voy a la jungla, entiéndeme, en el buen sentido. Y entonces también eso puede crear muchas incertidumbres, es decir, es que allí está todo el mundo. Bueno, yo siempre cuento la misma anécdota. Yo llegué a Amor de Dios y yo no entraba por la puerta principal de la escuela porque hay una cafetería enfrente de Amor de Dios donde estaban sentados todos los bailadores a los que yo admiraba y a mí me daba vergüenza, fíjate hasta qué punto puede llegar el pudor, entrar por la puerta principal y que me vieran entrar y que, madre mía, no, tú escóndete, poquito a poco que no te vean. No. Siempre he sido de irme a la última fila de la clase. Sí, hay algo ahí en mi forma de ser que es así y claro, había mucho respeto. Pero luego llegué y enseguida vi que esos maestros a los que admiraba tanto, recuerdo la primera clase con Alfonso Losa, eran gente súper simpática, gente con ganas de tirar de los alumnos. Bueno, nos tomamos una cervecita cuando acabe la clase. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo me tomo una cerveza contigo? Entonces empecé a naturalizar eso. Pero al principio para mí era una impresión increíble. Y el verlos, ver su parte humana y su naturalidad, pues me hizo relajarme y la verdad es que fue muy bonito. Para mí fue muy bonito el encontrar la figura del artista con una persona normal y poder convivir ahí, ¿no? Amor de Dios tiene una cosa preciosa y es que ahí se convive y te encuentras con bailadores que admiras y con gente que está empezando y ves a un bailador que es una figura tomando clase con otra y eso te enseña muchísimo. Claro. Te enseña muchísimo y creo que es un lugar por el que cualquier bailador debería pasar, vivirlo, verlo. Estar bailador, guitarrista, cantador, cantadora, todo el mundo. Es La verdad, es una admirable pasada. lo que ocurre en Amor. A mí me parece admirable la humanidad porque además no hay nada de envoltorio. Todos los que pasamos por ahí lo sabemos. La fachada no importa. La decoración no es lo importante. No. Es otra cosa. Y a mí cuando veo esa parte auténtica me gusta mucho. Además, creo que Joaquín San Juan lo lleva con un amor, ¿no? Que hay un centro que está abierto todos los días del año solo por si alguien quiere ir a ensayar. Eso es una pasada. Y siempre dispuestos y disponibles. Y tratan muy bien a la gente, a todo el mundo por igual, ¿no? Sí, Además, Joaquín trata a todo el mundo por igual. Es una suerte. Es una mierda hablando que no existan esos centros en muchos más sitios. Sí, es difícil, claro, Pero es que también es muy difícil, claro, es difícil que se dé tanta historia. Y entonces, Amor de Dios, las clases, y empiezas aquí, entiendo que en los tablaos, ¿no? Claro, voy empezando en tablaos y bueno, voy preparándome cada vez más bailes, más recursos. Yo bailaba ¿no? Empecé a bailar en algunos sitios, en algunos locales y entonces vi que había un concurso del Tablao Villarrosa y dije, bueno, no me conoce nadie, puede ser una buena oportunidad para que me vean y tal. Y me presenté y bueno, fue bien, lo gané, para mí fue muy guay y ahí conocí también a más gente
Y bueno, fui ampliando un poco, pero hay de todo rodado de compañeros en compañeros. Coincides con uno y te llama para otro fin de semana en otro lado. Y en ese sentido, pues yo también lo he vivido de una manera, bueno, pues normal, sin mucho estrés. Claro, pero en esa época ya vivías, o sea, vivías ya de bailar. Empecé a vivir de bailar cuando me vine Cuando aquí. te viniste Sí. aquí ya... Bueno, viví, cortiti. Bueno, Pero sí, sabemos sí, pero de repente ya no tenía que depender. que depender. Y comentas los tablaos, que no sé cuánto tiempo estuviste, bueno, aunque sé que hoy sigues, Sigo. yo sé que sigues, pero bueno, al principio, salvo concursos y tal, pues empezarías pues con, sí, algunos bolos que saliesen por ahí, pero tu base quizá, no sé, sería el tablao, ¿no? Totalmente. Bueno, y para casi todos es Y siempre, eso sigue sí lo es siendo. siempre, ya lo sé. A lo que voy yo, es en esa época, cuando, pues lo que tú dices, te vas montando bailes, vas preparándote en los mismos tablaos, ¿qué sentías? ¿Cómo te tomabas tú el hecho de estar en el tablao? O sea, ¿qué significaba para ti estar en el tablao? Bueno, muchísimo. Es lo que te digo, eran los primeros momentos de empezar a sentirme independiente y era la primera vez que tenía un trabajo estable bailando. Entonces, bueno, era importante porque era empezar a sentirme en la profesión. Claro, Hasta entonces no me había sentido bailadora, claro. hasta ese momento. Me había sentido estudiante, Y ahí empiezas a aficionada. sentirte Y ahí bailadora. empiezo a sentirme bailadora siempre con esta cosa que hablamos, ¿no? De siempre la admiración y la distancia que sientes con otros artistas, porque eso, no sé si, creo que lo siente todo el mundo, pero ya me empiezo a sentir bailadora, claro. Ya ganas dinerito de lo que te gusta. Ese fue la primera ¿No sensación. te surgió el miedo de, bueno, sabemos que el mundo del flamenco, pues, y sobre todo al principio, pues la cosa está corta. Y eso, no sé si eras consciente cuando entraste, pero no te importó. Corta de economía. Claro, exactamente. Es que yo eso lo he visto en casa Claro, durante bueno, muchos años, ya. porque realmente durante muchísimos años el ingreso principal lo daba mi madre y yo he visto cómo hay que pasar por momentos de muy poco curro para seguir dedicándote a esto. Entonces, eso igual es otro aspecto, por ejemplo, que he aprendido en casa, el que esto no se hace para ganar dinero, sino que igual llega un momento en el que lo ganas, pero normalmente es difícil tener una solvencia económica dedicándote a esto. ¿Crees que falta apoyo a la cultura? Bueno, yo creo que sí. Pero a la danza, en este caso al flamenco, porque, bueno, quizá, no lo sé, no estoy en ese mundo, pero quizá las grandes estrellas del baile, bueno, pues con los espectáculos que tienen y tal, quizá vaya la cosa un poco más holgada o tienen bastante más apoyo de instituciones, cosa lógica y normal. Pero ¿crees que a la gente que estáis currando día a día, trabajadores del flamenco, yo lo entiendo así, porque es un trabajo, ¿consideras que no existe mucho apoyo? Por supuesto. Claro que sí. Los apoyos parece que están solo para los que se van a convertir en estrellas y así nunca vamos a naturalizar la cultura. Claro. La cultura y el dedicarte al arte, si queremos que sea algo que forme parte de la vida de una manera natural, tiene que tener apoyo para todo tipo de artistas. No solo pueden existir las estrellas, Claro. existen todo tipo de artistas y además gente que puede aportar muchísimas cosas y que es necesario que en un pueblo de 20.000 habitantes de vez en cuando vaya una obra de teatro y haya gente que esté respaldada para ir ahí y dispuesta, porque a lo mejor no va a ir la estrella principal, pero hay mucha gente que está dispuesta a trabajar Claro. y a ir a cualquier lugar y a que la cultura esté a la mano de cualquier persona. Creo que es muy importante, te abre la mente, te evade de muchas cosas, pero también muchas veces te hace madurar sobre la vida y sobre un montón de cosas. Entonces, me parece que no se respalde de una manera más a nivel social, a nivel como cualquier otro trabajo,
Me parece un fallo y me parece una pena, además. Lo es. Porque nos estamos perdiendo algo de gente que puede, que puede mostrar y puede aportar muchas cosas y en la que no se confía. Y eso, bueno, yo lo veo como un fallo. Yo creo que no se está apoyando lo suficiente y bueno, y que hay muchas dificultades para al final decidirte dedicar a esto. Claro. Y además yo creo, que estas grandes estrellas, sin el resto de la gente, quizá tampoco serían grandes estrellas. Sin el resto de la gente me refiero, sin el resto de trabajadores del... Claro, ¿no? Yo no sé. claro, es Porque que... al final y es el todo resto, una rueda, ¿no? Y es como, totalmente, ¿y nosotros qué? totalmente. Que es la mayoría, además. Mm. Que es la mayoría. Que es la mayoría, claro, esto es un oficio, Exacto. es un oficio precioso, pero es un oficio y somos muchos los que nos dedicamos a esto. Sí, a veces salen ayudas, pero bueno, Ya. igual no me quiero mojar mucho, pero sí, salen ayudas, pero están todas destinadas, yo creo que hacia un mismo camino. Ya. Y el objetivo no es convertirse, aunque la admire muchísimo, ya te digo, empecé a bailar por ella. Sí, el objetivo, el sueño, ser una estrella, pero el objetivo es hacer algo con autenticidad, con verdad, que le pueda llegar a la gente que, bueno, esa es la realidad de la cultura, Y ¿no? eso lo puede hacer mucha gente y de muchas formas. Entonces, Por supuesto. claro, que no sea un embudo. También, volviendo a la infancia, volviendo al aprendizaje, otro aprendizaje, mis ídolos han sido amigos de mi padre que no conoce nadie y son mis ídolos. Y no son nada famosos, pero yo sé que para mí son mejores artistas que gente que gana muchísima pasta y que está en puestos. Son la gente que yo de verdad admiro. Entonces, esos son mis referentes. Prefiero luchar como ellos que como ha luchado otra gente, ¿no? Claro. Que es centrándose de verdad en un mensaje, en una idea, en una entrega, en una sensibilidad. Y eso a veces no casa con la pasta y con el dinero. A veces no van de la mano y a veces sí. Hay gente que sí, ¿eh? Hay gente que... Hay gente que sí, pero son las menos. sí, esos son realmente mis referentes. Pues qué bien, ¿no? Porque al final, quiero decir, pasamos por esta vida y ¿con qué nos vamos a quedar? Es que al final nos quedamos con esas cosas, que lo que hagas sea porque te gusta, que sea de verdad, que puedas mostrar sin ninguna falsedad lo que hay y sin más pretensión que eso, el hecho de mostrarlo. Oye, si puedes vivir de eso, pues perfecto. Pero sí que es verdad que a veces cuando lo piensas, como que cuesta, como dices... Hay un poema de Paco Cifuentes, que es un cantautor que a mí me gusta mucho, que habla sobre el estar de moda. Y dice, yo no quiero estar de moda porque como esté de moda voy a empezar, bueno, bien resumo, ¿no? Voy a empezar a tener que decir lo que esperan los demás, que son los que me siguen, al tener que limitarme. Prefiero, él no al final se defiende diciendo, prefiero no estar de moda y ser más yo y más auténtico y no tener que guardar tanto la compostura, ¿no? Claro, qué bueno, qué bueno. Retomamos. Tablaos, 25 años, Madrid, empiezas a currar, empiezas a moverte. Entiendo que poco a poco, por lo que tú dices, de un amigo, de otra amiga, de no sé qué, van saliendo bolos y la cosa entiendo que se empieza a extender. Por la gente que yo conozco de danza, y bueno, lo hemos hablado también antes, entiendo que llega un punto que quieres o apetece como montar tu espectáculo. No sé si es uno de esas metas a las que todo bailadora aspira. Sé que lo has hecho, ahora vamos a eso. Pero ese proceso, ¿cómo lo llevaste a cabo? ¿Cómo decidiste tirar para adelante? Uh-huh. Porque además, y también lo comentaremos, tiene que ser un follón de la hostia. Sí. Pues yo siempre lo he tenido porque tengo la inquietud de crear, de contar algo más allá de solo bailar. Entonces sí, yo siempre tenía la idea de que algún día me gustaría hacer algo, pero siempre decía, no es el momento, no lo sentía. No. Y la gente me decía, tía, monta algo. Y yo decía, es que todavía no es el momento, ¿eh? No, yo primero quiero pasar por el tablao y tal, no sé qué. Hasta que
hace nada. Hace como 3 o 4 años, justo antes de la pandemia, un día vuelvo del tablao y un agobio, una ansiedad, no sabía qué me pasaba. Por la noche me levantaba sudando, roja, como sintiendo vergüenza. Tía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Había sentido vergüenza en el tablao, me estaba sintiendo que no era yo misma. Y una ansiedad muy mal. Y digo, hostia, tío, que yo tengo que hacer algo que para desfogar esto, para expresar esto. Y entonces empiezo a escribir. Y decido decir, yo creo que a mí la palabra, en mi caso, es algo importante porque me he educado también dándole importancia, he estado presente en mi familia. Digo, voy a intentar, yo que ya ves tú, que no he escrito nunca, ¿no? Pero digo, voy a intentar escribir en verso y a ver qué sale de aquí porque yo necesito otra cosa. Y entonces todo lo que empiezo a escribir me empieza a contar lo que me está pasando. Hablo sobre la crisis que estoy pasando, empiezo a decir que no sé si quiero que me mires o prefiero que me escuches, ¿no? Que yo lo que quiero es que me veas a mí, que no sé si el movimiento es suficiente solo para expresar esto que a mí me apetece expresar, no sé qué. Empiezo a leerme, que no sé si estaba bien o mal escrito, la verdad, pero me empiezo a dar cuenta de qué tipo de bailadora soy y qué es lo que quiero. Yeah. A raíz de todos esos poemas, digo, hostia, yo necesito hacer algo en el que yo exprese esto porque creo que me va a hacer mucho más feliz. Y nace de ahí, de una necesidad que yo tengo para quedarme tranquila conmigo misma, porque estaba tratando de ser una bailadora que no era, ¿no? Estaba tratando de hacer una función y no es ni mejor ni peor, simplemente que yo ahí no me estaba sintiendo tan bien, no estaba sintiendo el estar en el sitio como me debo comportar y me estaba perdiendo ser yo misma. Podría a lo mejor haber sido yo misma en esa situación de tablao, no digo que no, pero yo en ese momento no lo conseguía y la manera que tenía para poderlo hacer era contando un poco lo que me estaba pasando y utilizando esos poemas y tal, era mi vía de escape. Porque ahora dices, claro, a mí eso me pasó también. Dices, podría haberme encontrado como bailadora en el tablao. Yo creo que sí. Pero yo a veces he pensado que con artes que no tienen que ver en realidad con el lenguaje escrito o el lenguaje hablado, a mí me pasaba a veces con la guitarra o yo decía, pero es que me cuesta, y esto a lo mejor es de primero de músico y yo no me lo he aprendido, ¿eh? Pero digo, no considero a veces que no soy capaz de transmitir con la guitarra, y me pasa que lo veo en el baile. Digo, en realidad no puedo transmitir todo lo que... Porque es muy difícil, porque no le puedes poner nombre. No sé si al final son sonidos o son movimientos, y bueno, al público le puede transmitir X cosa que vete tú a saber qué es, pero digo, tengo que buscar algo en el que hablemos en realidad el mismo idioma, ¿no? Claro. Yo me puse a escribir carnaval, ¿tú verás? Pues yo lo mismo, ni idea. Pero lo que a mí me gustaba, dije, pues carnaval, a escribir. Y ahí empecé a notar, decir, estoy en el mismo idioma. Entonces, no sé si es un poquito también eso lo que te pasaba. Es eso totalmente. Pero que es muy raro a la vez, ¿no? Porque... Sí, sí. Yo notaba que alguien me ponía... Que cuando bailaba sentía que alguien me estaba tapando la boca. Y yo quería contar más cosas, no solo bailar. Yo quería que me conocieran por dentro, las cosas que me imagino, las que no. Y sí, poniéndole una puesta en escena y con una dirección, con la danza lo puedes hacer. Pero se deja mucho la interpretación del espectador. Y eso gusta mucho y a mí también me parece, es una idea también algo contemporánea y me parece bien no ser súper específico con las cosas. No significa que tengas que ser específico. Pero sí que quería que me conocieran por dentro, que conocieran mis reflexiones y que las conocieran de verdad, de una manera directa. O sea, con la palabra, aunque yo utilice una metáfora en la que le he dado la vuelta a la historia, pero estoy contando esto. Y yo pienso así, y es la manera en la que creo que se me iba a conocer mejor. Y además que me apetece que la gente me conozca, no me gusta guardármelo para mí. Igual de válido. Sí, por supuesto. No. Simplemente que son maneras diferentes de transmitir. Una es más directa, claro. Claro. Y entonces, bueno, empiezas a escribir tus cosas y entiendo que en algún momento lo empiezas a integrar con la danza. O sea, no sé si las escribiste ya con intención de crear ese espectáculo o eso era solo para desfogar y luego apareció lo que apareció.
Yo escribo para desahogarme, pero todo lo que escribo está relacionado con la danza. Vale. Todo. Sin saber por qué nace de esa manera. Hablo de la crisis que estoy pasando, pero reflejada en la danza. En que no sé si prefiero que me escuches o que me mires, creo que tengo la necesidad de dar un paso más. Luego, por ejemplo, hay otro poema que habla de mi niñez y hay una metáfora en la que cuento que las olas del mar son las que me enseñaron a mí a bailar, que ese ha sido mi gran maestro, que cada vez que iba a ver una puesta de sol daba un estirón como baila ahora. Hay otro poema que se llama La bailarina silvestre y habla de que, no sé si, o sea, igual no soy una rosa, no soy la rosa que eligen para el ramo, igual soy una amapola, pero mira, crezco aquí en el cemento y me defiendo en el cemento y doy color. No, pues todo eso llevado como al ámbito de la danza, es decir, igual no soy la gran estrella, pero tío, yo estoy dejando aquí todo mi corazoncito, ¿no? En este rincón que no tiene el super sonido, el suelo, los focos, pero yo estoy entregando aquí mi corazón, ser una amapola. Pues todo eso me iba contando cuáles son mis inquietudes y a qué le pongo yo valor y sobre qué camino quiero coger. Qué bueno, pero me parece súper bonito. No, es verdad, y Me ha ayudado como mucho. terapia. Sí, me ha ayudado mucho. Y entonces veo que quiero poner eso en escena y entonces, claro, tengo que contar con una directora de escena y entonces hablo con Ana López Segovia, que es una artistaza gaditana a la que admiro y quiero muchísimo, y con ella empiezo a darle forma. Yo ya tenía un medio guión y ella me dijo, esto está más hecho de lo que tú te crees, Lucía. Y entonces vamos trabajando el guión y vamos viendo cómo le podemos dar forma a toda esa madurez que yo he tenido, que por la que yo he ido pasando hasta el momento de ahora, desde la crisis, desde que empiezo. Claro, y empezáis las dos a hacer esa mezcla, ese trabajo de mesa, Sí. pero ya vas encaminada, que bueno, de eso lo vas a presentar, quieres hacerlo, y ahora es cuando viene el marrón. Ahora viene la otra parte. Ahora, músicos, teatros, no sé, para allá, dinero. Dinero, todo, saca billetes, todo, absolutamente todo. Claro. Tengo mucha suerte porque mi pareja es el que ha hecho la música, o sea, tengo suerte a mi alrededor porque tengo mucha gente que me apoya, que me quiere y que me ha entregado su tiempo y todas sus capacidades. Pero inevitablemente tú estás con la cabeza que te va a explotar. Organiza ensayos, monta, piensa qué palos, cómo lo vas a contar, vestuario, alquila aulas de ensayo para ensayar, organiza los ensayos para que todos cuadremos en el mismo horario, en fin, absolutamente todo. Cuando ya sale la gala que te ha costado la misma vida que te la den y que confíen en ti, da de alta, compra los billetes de tren, mira en qué hotel se van a quedar, oye, la prueba de sonido a qué hora es, habla con el técnico. Una empresa. Todo recae sobre ti. Cuando no tienes productora ni medios que te respalden. Y así a veces es que se hace difícil, entiendo, o sea, pensar en el arte. O sea, claro. Porque es que eso es lo menos artístico que hay en este mundo. Sí. Pero a mí hay una parte, la parte de gestión, por ejemplo, no me mola tanto. Ahora, la parte de no tener a alguien que me haga, por ejemplo, la escenografía y yo verme pintando la silla de rojo, pintándome mi traje a mí misma porque no tengo quien me lo haga, diseñándolo yo, de repente digo, es que esto es dedicarse a esto. Claro. Es que no que te lo hagan todo, ¿sabes? Esto es de verdad vivir con pasión la danza, el hacértelo todo tú, el pensar, vale, y voy a comprar el enganche, eso lo podemos, la pluma para que caiga, vale, con un imán. También me hace ilusión esa parte porque forma parte de dedicarme a esto de una manera real. Y eso me gusta también. Y además, en este caso en concreto, sobre todo por lo que significa para ti el montaje de este espectáculo, por lo que hablábamos de tu crisis, de contar lo que eres tú, pues es que tú eres eso también, ¿no? Y eso es como, o sea, de pintarse la silla, pues es como el poema que te escribes al final. Totalmente. Yo lo veo como que está unido. Yo lo veo que forma parte de crear ese mundo. Y si lo creas tú, a lo mejor no es la silla de la hostia, pero es que es la tuya, tía. Pero es la tuya.
Es la de la hostia. Y el que lo quiera ver con ojos reales y con la empatía y con la... Bueno, y a lo mejor el que sepa ver esas cosas lo va a ver. Claro. Y a mí eso me provoca mucha ternura cuando lo veo también a otra gente. Me da mucha ternura y me da mucha emoción ver las cosas desde ese punto. Es que muy bonito. Sí, es que pero si es que al final, para mí el arte es que es eso, si es que lo demás son florituras. Y claro, montas el espectáculo con toda esta gente que te rodea y se llamaba Bailarina Salvaje. La bailarina salvaje. A veces me acuerdo de las cosas. ¿Y por qué ese nombre? Nace del poema de la bailarina silvestre. Viene de ahí, de la palabra silvestre con salvaje. Porque después de esta crisis provocada por las presiones y las ansiedades que yo había pasado tratando de ser la bailaora que los demás esperan que seas y no la que tú crees que esperan, porque muchas veces nadie espera nada, es lo que tú crees que los demás están esperando. Yo necesitaba liberarme, necesitaba desfogar, necesitaba liberarme, necesitaba buscar la parte más auténtica, más libre, más silvestre, más salvaje, la parte más desinhibida, la que no sabe tanto lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Lo que es una cosa salvaje, una hierba salvaje. Claro. La que nace y nace, la pureza, la niña que nació bailando, la que te digo que cogía el pañuelo y no sabía lo que hacía y saltaba y lo tiraba por ahí con una autenticidad que no era normal. Entonces voy a buscar a esa niña que fui, que no tenía tantos miedos, que no sabía lo que estaba mal y lo que estaba bien, para que me vuelva a coger de la mano y entre las dos hagamos el tándem real, el de lo educado y el de lo aprendido, con el de esa niña que nació y quería bailar y no tenía tanto miedo. Qué bonito, ¿eh? Pero al final es que es terapia, ¿eh? Sí, yo me he hecho un favor a mí misma, eso. lo he utilizado para ayudarme. Porque antes estábamos hablando y hablábamos sobre la autoexigencia, por qué llegamos a veces a este punto de autoexigirnos que crea momentos de ansiedad y bueno, que hay mucha gente que dice, mira, que me bajo, que yo no soy capaz de subirme a un escenario y hablábamos que pues un poquito que como que nos han educado así, ¿no? Como para llegar a ser o para llegar a la excelencia y eso nos puede causar verdaderos problemas. Porque en tu caso, o sea, tú ya estabas harta de bailar en tablaos y de repente es como... No, o sea, no llego, no ¿Qué está pasando? Me estoy limitando a mí misma. Yo sentía que yendo por ese camino yo me limitaba, ¿no? De alguna manera, y no podía dar un paso más. Pero, sí, en mi caso. Y esa autoexigencia, pues es que existe en es que existe en la vida. Claro, pero que cuando no dices... solo en el arte. No, por supuesto. Pero cuando dices un paso más, ¿pero un paso más hacia dónde? ¿Dónde que hablábamos antes de decir, ¿no? ¿Cómo que un paso más? Bueno, es que un paso puede ser hacia acá, puede ser hacia muchos sitios, pero no, es como que tenemos... que avanzar todo el tiempo. Y de una manera determinada, y hacia un punto determinado. Y creo que estamos equivocados. Y en el arte veo que nos pasa un montón. Como lo comentábamos antes, estamos en el tablao y en no fallar, en no equivocarte, bueno, cuando te equivocas y termina el bolo, hablas con el resto, oye, perdona, tío, que mira que aquí he fallado, que no sé qué, cuando ves que además estamos todos igual. Y con algo que me comentabas tú antes que es muy bonito, lo bonito del fallo y del error. La humanidad en el escenario. Exactamente. El ver una persona, o sea, es lo que hablábamos antes. Yo quiero que me vean como una persona normal encima del escenario. Yo no quiero que se vea inalcanzable. Las películas que más me gustan hablan de la vida real y hablan de los problemas cotidianos y son las que al final me acaban haciendo pupa, ¿no? Claro. Y que me acaban emocionando. Los libros que más me gustan hablan de eso. Los poemas que más me gustan hablan de lo normal, que es lo que al final puedes convertir en una cosa preciosa. Hacer de la cotidianidad algo grande. O el incluso ver a una estrella como una persona normal. Es cuando nos gusta, cuando vemos el documental de ese que admiramos tanto, que hablábamos antes, ¿no? De Paco, y lo puedes ver como una persona normal. Al final estamos buscando
la realidad, ¿no? Claro. Entonces yo creo que el fallo encima del escenario, sin que sea una cosa escandalosa y que sea porque no te lo estás tomando en serio, sino que sea que te estás apretando tanto y estás queriendo darlo todo, que fallas y que digan, joder, que cómo se está entregando, qué cosa más Claro, bonita, ¿no? claro. Como cuando ves un niño pequeño cuando está papá y no lo está haciendo perfecto, pero dices tú, joder, cómo está disfrutando. Claro, claro. ¿Y crees que ahí hemos aprendido mal o nos han enseñado mal a gestionar eso, me refiero? Pues, hombre, si llegamos a una crisis o a un agobio, sí, Claro, claro, porque nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. No significa que no tengamos que exigirnos para avanzar. lógicamente. Una cosa no se sostiene sin la otra, pero sin que se nos olvide que lo importante es que estamos aquí 2 días, que hay que disfrutar y hacerle disfrutar al de abajo. Y cuanto más ansiedades tengas encima del escenario, menos le vas a gustar al que está abajo. Además no falla, ¿eh? Se nota todo. Eso sí, ¿ves? Ahí sí que no hace falta lenguaje ni nada escrito. Ahí sí que se transmite, no sé de qué manera, pero el público lo capta, pero a la mínima. Claro, y si Sí, sí. tienes arte para solucionar el problema y tal cual te has equivocado, sueltas una risa y dices un paquete y te vas para otro lado, la gente hace ¡ah! Y también se relaja. Claro. ¡Ah! Sí, sí, sí. Bueno, Que sí, que sí. es mi punto de vista. Hay gente a la que le encantará todo de arriba abajo. Pero bueno, a mí el cafrerío tiene eso también. Y yo creo que no está mal. Sin ser yo una persona cafre, al revés. Yo soy súper responsable toda mi vida. No, claro, Pero ¿no? me he dedicado a la danza, imagínate. Pero un poquito, ¿no? Un poquito de aire. Un poquito hace falta. Un poquito de aire. Entonces, bueno, entiendo que con todo esto, con el espectáculo, tú esa exigencia, dices, hablando mal y pronto, a tomar por culo. Que voy para acá. Me hace falta. Hasta Lo luego. necesito, Me voy a otra cosa, lo que salga, y creas ese batiburrillo de... Y me bloqueo, creándolo. ¿Ah, sí? Ahí llega lo siguiente. Quiero liberarme. ¿Cómo lo coño lo hago? ¿Cómo se libera uno? ¿Cómo llega uno a decir, me da igual? No, el me da igual no es solo pegar un portazo. ¿Cómo consigue ser un poquito más libre? Yo estaba atascadísima. Porque al final llevo tantos años metida en una estructura de la colocación, la flamenquería, la naturalidad, el paso, el tal, el no sé cuánto, que es como, sí, pero ¿por dónde tiro? Claro. Al principio te salía lo mismo, ¿no? Claro, era querer contar algo metida en una estructura, querer contar una libertad metida dentro de unos cánones súper establecidos. Pero hice un trabajo con Marco Flores maravilloso en el que me puso una serie de pautas, me decía, corre. Y yo me ponía a correr y yo corría como una bailarina. Yo corría en una postura, no era capaz de correr con la naturalidad de correr. Me decía, tócate. Y yo hacía... Y bailaba el tocarme. No, tócate, tía, tócate. Hostia, y me di cuenta, digo, wow, cuántos bloqueos hay aquí, cuántos años aprendiendo una cosa y ahora que... Pero bueno, estuvimos trabajándolo, me abrió los ojos en muchas cosas y vamos en el camino de liberarnos. No, yo no quiero decir que él lo haya conseguido, pero he abierto una puerta que antes no estaba y otra vez me siento aprendiendo algo que me encanta. Aprendiendo unas cosas y desaprendiendo otras. Desaprendiendo algunas. Porque que hay que sí. A mí me pasó al principio que empezaba a ver el flamenco, aunque iba en la base, porque bueno, pues él componía un tema y era por bulerías, al final. Pero como que empecé a tener una no mala relación, pero diferente, un poco con el flamenco, como alejarlo un poco por lo que tú dices, porque al principio cuando empiezas piensas que el flamenco, y lo sigo pensando, está muy abierto y es muy libre, pero cuando estás mucho tiempo ahí, yo me di cuenta, o no sé si acerté, pero que realmente en muchos aspectos lo veía, lo que tú decías, muy estructurado, muy cerrado, y como que salirse de ahí, decía, joder, digo, pero es que me salgo siempre. ¿Sabes? Digo, es que no... Me sale solo. Claro, Salirme. digo, entonces a veces me cuesta estar un poco ahí. No sé si la relación que tienes tú ahora con el flamenco es la misma que tenías antes o... No sé lo si que ha cambiado bien. la perspectiva sobre mí misma dentro de ese mundo. Mi relación sigue siendo, yo creo que mi relación sigue siendo la misma. Yo amo el flamenco, me encanta. No he hecho una cosa que se salga del flamenco, sino que yo he tratado de liberarme dentro de él, porque para mí el flamenco es una cosa que va mucho más allá de las formas.
El flamenco lleva intrínseco a algo que es lo que hace que no podamos describir que suena o no flamenco, pero que sí que lo es, ¿no? Algo que suena a ancestral, a lo profundo, bueno, al pueblo, a la voz del pueblo, a la voz de los gitanos, que fueron los que lo trajeron, que no podemos decir que no. Fueron ellos, esa convivencia, en fin. Creo que sí, que por una parte me he hecho un favor y me he liberado, pero no me siento que no forme parte de él, sigo formando parte de él, lo he hecho desde ahí, mi relación con él sigue siendo la misma, lo que ha cambiado es tomarme más en serio a mí misma, al decir, no, que ya te tienes que poner la peina y no sé qué, pues si no me apetece no me la pongo. Y ya está. Pero yo sigo sintiéndome entre ellos, entre el flamenco de una manera, una buena relación. Al revés, creo que cuando uno se siente bien con él mismo, ¿sabes? Cuando dos personas se pelean, hasta que tú no te perdonas contigo mismo, no te puedes perdonar con el otro. No, pues yo lo que he hecho ha sido tratar de perdonarme conmigo misma para que entre nosotros fluya bien la relación, ¿no? Claro. Y buscar otra manera de entenderse. Y ahí donde yo me di cuenta, pues es a lo que iba, que al final el flamenco no está cerrado. Simplemente se trata de la relación que tú quieras tener con él, que él lo acepta. Lo que no lo acepta quizás es cierta gente, pero... O tú mismo. Por eso no te lo sí, estás permitiendo. primero tú, por supuesto. El flamenco no te dice nunca que no. Lo dirá alguno y tú lo estás escuchando más que a otro. Claro, y no pasa nada. Pero en realidad, ¿qué más da Pues claro. la palabra en sí, no? Claro. Quien lo considera, a mí bueno, no sé, a mí me resulta muy curiosa la gente que se siente ofendida cuando le dicen que no es flamenco. Qué guay, eres tú mismo, tío. Claro, eres tú. Es decir, pues, hombre, claro. Es que Qué no guay, me llamo no flamenco. pasa nada. Si no lo soy, a mí no me duele, si no lo soy. Hay gente que se siente ofendida. Y si me lo dicen, también me parece guay. Me parece guay las dos cosas. Si te dicen, tía, qué flamenca se te ve, me gusta, me da como orgullo. Y si te dicen, tía, te veo algo que es como diferente, que le digo, hostia, qué guay. Claro. O sea, es como tú te lo tomes. Exactamente. Y bueno, no sé, a lo mejor es una postura demasiado entusiasta, pero mejor vivir así, que voy a ser más feliz. No, desde luego. Hombre, luego están las intenciones de la gente. ¿Con qué intención te dicen? Tú no eres flamenco, pero sabemos, en el mundo sabemos cómo funciona la cosa. Sí, pero también puedes tomártelo desde el lado de decir, hostia, pues de puta madre, tío, porque igual ha salido algo que hasta ahora no... Encantadísimo. O sea, a mí no me pasa nada, ¿no? y digo, claro, de eso se trata. Claro. De eso se trata. Y lo bueno que eso, que a la misma vez haya gente que te diga, qué flamenca, y haya gente que te diga, con sus maneras, Sí, hace sus es cositas de no sé qué. Pues claro, pues ahora voy a hacer mi espectáculo con esto. Sí. Además que me siento auténtica en las dos cosas, ¿eh? O sea, me siento auténtica también bailando por Solea. Me encanta. Me encanta. Entonces, pues no me quiero perder nada, ya está. Y, pues, bueno, traidora, no, nadie me lo... Y luego nadie te lo dice, es lo que decíamos, como eso que te dije antes. ¿Sabes lo que pasa? Que todo el mundo va a lo suyo menos yo que voy a lo mío. Eso es. Es verdad. Y ya está. Todo el mundo está en su película, no pasa nada. Claro. Estate tú en la tuya y ya está. Y a funcionar. Y sé feliz. Y bueno, superado nunca se superan las cosas, creo. O quiero pensar, por la cuenta que me trae. Pero contenta con esto, ¿te ha servido? Muchísimo. ¿Para qué? Pues que he hecho una terapia sin está. darme cuenta. Entonces he puesto el problema sobre la mesa, lo he visto de frente, lo he asumido y me he perdonado. Entonces estoy súper feliz. Y luego el miedo de mostrarte, también me decían, hostia, tío, ¿y desnudarte delante de la gente? ¿Cómo se lleva? Porque hay veces que es más... Claro. Es menos peligroso jugar el rol de lo que se tiene que hacer. Pues como se ha recibido con amor y la gente me dice, tía, te conocemos más, gente que ha visto el espectáculo, te conozco de toda la vida y de repente hoy he sentido que te conozco más por dentro. A mí eso me emociona muchísimo. Entonces me ha devuelto ese abracito que yo necesitaba después del esfuerzo. Y esa tranquilidad contigo misma. Muchísimo. Qué bueno. Volver a aparecer, el miedo. Pero ahora mismo estoy saboreando el abracito del subidón. Claro, no hablamos de eso. Claro. Y hecho todo esto, ¿ahora qué? ¿En qué andas? O sea, Pues ahora quiero intentar hacer el espectáculo todo lo que pueda, sacarle partido, trabajar esa puerta que se ha empezado a abrir de un poquito más libre,
Que no sé si yo me lo estoy creyendo que soy más libre, a lo mejor no lo sé, luego pasará el tiempo y diré, hostia, no. Bueno, pero ya te lo tomarás de otra manera también. Quiero experimentar esta nueva sensación que estoy teniendo, quiero explotarla y nada, y mostrarlo todas las veces que se pueda y disfrutar, eso es lo que quiero. Y que venga lo que quiera. Y que venga lo que sea. Pues qué bien. Pues muchas gracias, Lucía, por estar aquí. Muchas gracias Ha sido a ti. un placer. Qué bien me lo he pasado. Madre mía, yo también. Y estoy pensando, ahora que dices que utilizabas los poemas, que lo necesitabas para transmitir, normalmente aquí, en este super programa podcast, con los artistas compartimos un momento musical. Pero claro, aquí al no tener tablao, está la cosa complicada. Pero se te ha ocurrido a ti antes, muy inteligentemente, y me viene muy atrevida. Muy atrevida. Bueno, pero estábamos hablando de terapia, ¿no? Sí. Pues estamos en ese punto, Habrá que darle. Cogemos un poema de tu espectáculo y nos hacemos aquí algo a ver qué pasa. Venga, ¿Te parece bien? Me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Los rayos del sol bruñían a la niña hipnotizada. Agua oscura en la bahía, luz y mar en su mirada. Se acercaba de puntillas y la brisa la impulsaba a los labios de la orilla mientras su pelo danzaba. Nacía de luz y agua persiguiendo el oleaje entre la espuma y la arena. La bailarina salvaje. ¡Olé! ¡Agüi!